continuando el estudio cinemático de los flujos de fluidos, vamos a continuar o vamos a ver ahora rápidamente el teorema de transporte de Reynolds, que lo que nos da es una indicación o nos da una relación entre las tasas de cambio de una propiedad extensiva en un sistema respecto a las tasas de cambio de esta misma propiedad en un volumen de control. Recordemos así a grosso modo que el sistema está relacionado con sistemas cerrados donde este puede ser deformable de forma tal que la masa se mantiene constante dentro del sistema, es decir, se mantiene conservada la masa. El flujo, el cambio de la masa en el tiempo es nulo, es cero. Y el volumen de control a su vez está relacionado con sistemas donde el volumen se mantiene constante en un espacio del tiempo y sobre estas superficies o sobre este volumen de control atraviesa los flujos de masa con sus respectivas propiedades, así a grosso modo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar para describir este teorema de transporte de Reynolds? Vamos a considerar una propiedad B, ¿listo?, que vamos a llamar la propiedad extensiva, es decir, va a depender de la cantidad de masa del flujo, tales como la misma masa, la energía, el momento, y por ejemplo ustedes pueden indicar ahí otras cantidades, por ejemplo como el volumen, es otro caso, es otro ejemplo. Y vamos a considerar una B pequeña, que la vamos a igualar a B sobre M, es decir, escoger la masa del flujo del fluido sobre el volumen de control y se lo restamos a la propiedad extensiva. Esto es lo que nosotros vamos a denominar una propiedad intensiva. Ahora bien, después de hacer todos los desarrollos necesarios y consideraciones para el teorema de transporte de Reynolds, este se puede escribir como que la derivada temporal de la propiedad extensiva B en el sistema va a ser igual a la derivada temporal D en el volumen de control de la propiedad extensiva B menos estas cantidades: el flujo de la propiedad extensiva entrante más la propiedad o el flujo temporal de la misma propiedad saliente. Esto es lo que vamos a denominar el flujo neto. Bien, más adelante. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, lo que nos dice es que la tasa de cambio de la propiedad B en el sistema va a ser igual a la tasa de cambio temporal en el volumen de control más el flujo neto. Esto es lo que vamos a denominar el flujo neto. El flujo neto más el flujo neto de la propiedad B que sale por la superficie de control, con la masa. ¿Listo? Entonces, de alguna u otra manera, esta es una primera forma que relaciona el teorema de transporte de Reynolds. Para eso, en buena medida, vamos a considerar otras dos cuestiones fundamentales. Es reescribir estas dos cantidades. La primera es la propiedad en el volumen de control. ¿Listo? La vamos a reescribir como una integral. ¿Listo? ¿De qué? Básicamente de B por ρ por el volumen. ¿Listo? Donde lo que nosotros estamos acá haciendo básicamente es decir que B puede depender del espacio y que esta cantidad se puede asociar a la masa, es decir, estamos reescribiéndola en función de esta descripción de B pequeña. Y por su parte, nosotros vamos a considerar el B neto como, voy a reescribir esta de acá, el B saliente menos el B entrante, y esto se puede reescribir como una integral alrededor de la superficie de control que rodea, llamémoslo así, el volumen de control. Bueno, esta primera es respecto al volumen de control, mientras que esta es sobre la superficie de control, ¿de qué? Básicamente de ρ por B pequeña
el producto punto entre B y N por DA. Bueno, ustedes vieron estas cuestiones ahí en clase, cómo las derivaron y todo eso. ¿Listo? Entonces, en términos generales, nosotros podemos reescribir el teorema de transporte de Reynolds como la derivada temporal de B mayúscula en el sistema va a ser igual a la derivada temporal, miren, está la derivada temporal acá, de la propia extensión del volumen de control, es decir, de esta cantidad de B pequeña, ρ, por el diferencial de volumen, menos, o perdón, más, básicamente esta integral de acá, esto es sobre el volumen de control, esta es sobre la superficie de control, de ρ, B, el producto punto entre B y N, donde N es el vector director unitario de la superficie en cada punto, de A. ¿Listo? Y esta es la que se conoce como el teorema de transporte de Reynolds. ¿Listo? Cuando nosotros consideramos flujos que se pueden denominar o que se pueden asociar como en una dimensión, básicamente lo que se tiene es que hay distintos, sobre el volumen de control, hay distintas entradas y salidas, de forma tal que esta cuestión de acá se puede decir que están en la misma dirección, es decir, el volumen y el vector director. Lo que nosotros podemos asociar es, podemos reescribir sobre la base de los flujos netos de masas esta integral de acá, es decir, esta cuestión de acá para flujos en una dimensión, más adelante voy a hacer un ejemplo, se puede reescribir como la derivada temporal de B del sistema va a ser igual a la derivada temporal de esta integral B ρ del volumen más estas sumatorias. ¿Listo? B por el flujo de masa entrante, ¿listo? Menos B por el flujo de masa saliente. ¿Listo? Voy a escribir acá esto. Y esto es el teorema de Reynolds cuando nosotros consideramos flujos en una misma dirección, en una unidimensionales. ¿Listo? Donde nosotros tenemos que el flujo, o consideramos el flujo de masa como la densidad por el área, por el volumen de cada una, por la velocidad, perdón, por cada una de las entradas o salidas que está teniendo el flujo sobre el volumen de control. ¿Listo? Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, acá este cuadro, entonces tenemos un volumen de control de forma tal que tiene distintas salidas. ¿Listo? Tiene en total 5 salidas y tiene 5 salidas o entradas, de forma tal que este vendría siendo nuestro volumen de control. Esta cuestión de acá, pues no importa la forma, se puede aproximar como el volumen de control, y vamos a tener que sobre esas entradas, ¿sí?, o sobre estos ductos, en últimas, hay dos que están entrando. ¿Listo? Esto por acá. ¿Listo? Y 2 y 3 que están saliendo de acá, está saliendo por acá y está saliendo por acá. Bien, entonces vamos a considerar o vamos a denominar este el primer ducto, este el segundo ducto, este el tercer ducto, este el cuarto ducto y este el quinto ducto. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que cuando nosotros consideramos una propiedad extensiva B, para este ejemplo, nosotros vamos a tener básicamente que la variación en el sistema, ¿listo?,
cuando el sistema de alguna u otra manera colinda o pues está cerca o coincide mejor con este volumen de control, va a ser igual a, primero, la derivada temporal de esta integral, volumen de control, B, rho, D de volumen, y miren que es lo que nosotros vamos a considerar ahora, ¿bien? Entonces vamos a considerar que se están sumando las que están entrando, ¿listo? Es decir, B por la densidad, el área y la velocidad en el ducto 1 y en el ducto 4, ¿listo? Más B sub 1, perdón, B por, pues sí, podemos considerarlo B sub 1, rho sub 1, A sub 1, B1, ¿listo? Donde esta última es la velocidad, más B sub 4, rho sub 4, A sub 4 y la velocidad en el ducto 4, ¿listo? Menos las cantidades que están saliendo, es decir, las del ducto 2, 3 y 5, ¿listo? Entonces, B sub 1, perdón, B sub 3, ¿listo? B sub 3, rho sub 3, A sub 3, B sub 3, más, pongo más porque ya factoricé el negativo, más B sub 2, no considero el 2, B sub 2, rho sub 2, A sub 2, B sub 2, y por último el 5, la del ducto 5, B5, rho 5, el área 5 y B5, ¿listo? Entonces, para este ejemplo, ¿listo? Nosotros tenemos que la propiedad del sistema, ¿listo? Donde el sistema, recuerden que esto de alguna u otra manera estamos considerando un sistema que está entrando o saliendo en general, en términos concretos, el cambio cuando coincide con este volumen de control va a ser igual a la derivada temporal de esta cantidad, en últimas, de la propiedad extensiva B en el volumen de control, más el flujo neto, y donde el flujo neto, pues en últimas son la propiedad intensiva B pequeña, B minúscula mejor, por los flujos de masa que están entrando, en este caso del ducto 4 y el ducto 1, menos B en cada uno de los ductos, por el flujo de masa que está saliendo en cada uno de los ductos. Como un primer ejemplo, para entender lo anterior, miremos este sistema, ¿listo? Que tiene dos entradas de fluido, y una salida, ¿listo? Que hemos denominado 1, 2 salas de entrada y 3 salas de salida. Bien, se dice que es un flujo con secciones de frontera unidimensional y estacionario. Eso nos va a ser útil para la hora de trabajar el teorema de Reynolds. Y acá están los datos para cada uno de las secciones, de las secciones 1, 2 y 3. Nos dan la densidad, la velocidad, el área y la energía específica de cada una de las secciones. ¿Por qué nos dan la energía específica? Básicamente porque lo que nos piden es encuentre el cambio energético en el tiempo, ¿listo? Es decir, nosotros vamos a considerar que en este caso el B del sistema va a ser igual a E, por lo que B va a ser igual a E sobre M, que es lo que se denomina energía específica, ¿listo? Específica. Bien, acá lo que nosotros vamos a hacer uso es del teorema de Reynolds unidimensional, que nos dice, o bueno, con secciones de frontera unidimensional, perdón, mejor. Entonces va a ser igual a, esto nos dice que el cambio de la energía en el sistema, en el tiempo, va a ser igual a la derivada temporal, ¿la derivada temporal de qué? Básicamente de la propiedad B mayúscula de la energía en el volumen de control, pero esta va a ser igual a 0 porque el cambio es estacionario, es decir, sería acá E por rho
por el de volumen, pero esto es 0 básicamente porque nos dicen que es estacionario. ¿Listo? Y acá lo que nosotros vamos a considerar es el flujo neto de las propiedades. ¿Listo? Entonces sería básicamente menos E sub 1 por ρ B, donde esta es la velocidad, y el área en la sección 1, menos E sub 2 por ρ B A en la sección 2, más la salida, que en este caso sería E3 y ρ, la velocidad, y el área, la sección transversal del área, en la sección 3. Eso sería nuestra área, nuestros datos, nuestra ecuación que vendríamos a usar. Entonces vamos a calcular estos datos. ¿Sí? Los vamos a calcular por acá. Nos dice básicamente que E sub 1, vamos a cambiar de color, E sub 1 por ρ A B en la sección 1, pues vendría siendo esta multiplicación de estos cuatro datos. ¿Listo? Y esto nos da 2.400.000. 2.400.000 joules sobre segundo. ¿Listo? La otra multiplicación, o la otra sección sería E sub 2 ρ A B en la sección 2, la multiplicación de estos cuatro datos, y eso nos daría 1.920.000 joules sobre segundo. ¿Listo? Y E sub 3, que es el último dato, vendría siendo ρ A B 3 en la sección 3. Esto nos daría 4.080.000 joules sobre segundo. ¿Listo? Entonces, estos son los resultados de los datos que nos están pidiendo. Por lo que, cuando ustedes hagan esta sumatoria, lo que van a obtener es el resultado del cambio energético del sistema. ¿Listo? Bien, entonces el cambio energético del sistema va a ser igual a la sumatoria de estos tres datos, es decir, estos le restan estas dos cantidades, de acuerdo a los signos que nosotros ahí tenemos planteado, y obtenemos el valor menos, ¿listo? Menos 240.000 joules sobre segundo, que es igual a menos 0,24 joules, megajoules sobre segundo. Y si ustedes se dan cuenta, este megajoule sobre segundo es igual a menos 0,24 megavatios. ¿Listo? Megawatts. Bien, ¿qué es lo que nosotros entonces estamos teniendo a partir de esta relación o de este dato? Básicamente que el sistema, ¿listo? Que la energía del sistema que está entrando y que coincide en este tiempo con el volumen de control, básicamente lo que está haciendo es por el primer principio de la termodinámica, es que o está perdiendo con las fronteras del volumen de control esta energía, o esta tasa de energía mejor, o lo que está haciendo es que por el ducto 3 está aplicando trabajo pues a un sistema el cual nosotros no estamos viendo. ¿Listo? Por último, para mirar que esto tiene un sentido en últimas, entonces nosotros vamos a mirar, o que estos datos son reales, vamos a comprobar que el sistema, la masa del sistema se conserva, es decir, que esta cantidad es igual a 0. Y para eso, entonces lo único que nosotros vamos a tener es aplicar otra vez el teorema de Reynolds, donde vamos a considerar el B, la B mayúscula, como M, por lo que B pequeña va a ser igual a 1. ¿Listo? Y aplicando este mismo principio de que es estacionario, nosotros vamos a tener que la derivada temporal del sistema
va a ser igual a estas cuestiones, a estos resultados de acá, sin las energías específicas, es decir, menos rho B A1 menos rho B A2, que es en la sección 2, más rho B A en la sección 3. ¿Listo? Y esto de acá, esta primera cantidad, pues vendría siendo multiplicar estos tres datos de acá. Esto me da menos 8.000 kilogramos segundo. La otra cantidad me da menos 19.200 kilogramos sobre segundo. Y la última me da menos 27.200 kilogramos sobre segundo. Cuando ustedes suman esta cantidad, les da 0. Eso significa que los datos que nosotros estamos acá pues tienen una correspondencia con el fenómeno que nosotros estamos describiendo. Como un segundo ejemplo de eso, consideremos ahora un balón una bomba que está siendo inflada a través de un ducto. ¿Listo? Por acá está entrando, supongamos, aire. ¿Listo? Entonces vamos a considerar este volumen de control, ¿listo?, al cual está entrando aire desde este ducto, es decir, hay una entrada. Vamos a considerar flujo con secciones de frontera unidimensionales, ¿listo? Y la pregunta que vamos a tratar de responder es cómo es este cambio. Ya dijimos que esto va a ser igual a 0, pero vamos a buscar en buena medida una expresión para esta cantidad. Bien, entonces miremos qué es lo que nosotros tenemos. Tenemos que el B, la B mayúscula, es igual a la M, ¿listo? Por lo que B pequeña es igual a 1, ¿listo? Es decir, esta cantidad de acá puede ser reescrita de la siguiente manera: de la derivada temporal de esta cantidad ρ por el volumen, ¿listo? Menos, como solamente hay una entrada y no hay fugas, no hay salidas, entonces solamente vamos a considerar el flujo de masa solamente entrante, es decir, A sub 1, ρ sub 1, B sub 1, ¿listo?, que vendría siendo nuestro flujo entrante. Se podría decir que esta es una aproximación o la expresión del cambio de la masa del sistema entrante a nuestro volumen de control. ¿Listo? Ahora nosotros vamos a partir del hecho de que esta cantidad de acá es igual a 0, ¿listo?, para encontrar o describir algo un poco más en buena medida general. Si ustedes se dan cuenta, esta cuestión de acá, ¿listo?, lo que está haciendo o lo que está diciendo es, en últimas, es encontrar la masa del volumen de control. ¿Listo? Y la masa del volumen de control puede ser reescrita de la siguiente manera: ρ es la cantidad en el tiempo de este balón de acá, por el volumen de la esfera, la aproximamos a una esfera, que también va a depender del tiempo de la siguiente manera. Mantenemos ρ, le dejamos acá que es como función del tiempo, y vamos a dejarla que es igual a 4/3 de pi de r, donde r es el radio, ¿listo? Y esta de alguna u otra manera, esta también depende del tiempo, ¿sí? Es una función del tiempo. Bien, voy ahora a eliminar estas cuestiones, voy a reescribir, y nosotros lo que tenemos básicamente es 4/3 de pi de ρ por r al cubo, manteniendo esto como una cantidad que dependen ambas del tiempo de una forma que nosotros no conocemos. ¿Listo? Ahora bien, esto lo mantenemos y se lo aplicamos, lo reemplazamos acá, es decir, tenemos que d dt de 4/3 de pi de ρ de r al cubo menos, ¿dónde está?, A sub 1, ρ sub 1,
B sub 1 y esto es igual a 0. ¿Listo? Dense cuenta que 4/3 de pi es una constante, se puede sacar, esto lo paso al otro lado a sumar, ¿listo? Y lo que tenemos es que básicamente d dt de la cantidad ρ por r al cubo va a ser igual a sub 1 a 3 veces 4pi sobre 4pi a sub 1 ρ sub 1 d sub 1. ¿Listo? Y esa puede ser la expresión que resulta de mirar la variación de la masa del sistema sobre un balón que está siendo inflado por una entrada. ¿Listo? Es decir, la derivada temporal del producto entre ρ y el cubo de r va a ser igual a 3 sobre 4pi por a sub 1, ρ sub 1 y b sub 1, que a su vez respectivamente es el área, la densidad y la velocidad sobre la cual está entrando en el ducto el flujo o el aire en este caso.